Perú está localizado en la costa oeste de América del Sur. Lima es la capital del Perú. Esta es la Plaza de Armas de Lima. Hacia el lado derecho se levanta la impresionante catedral de tiempos coloniales. Hacia el frente se encuentra el Palacio de Gobierno, la residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente, y hacia la izquierda la del edificio de la Municipalidad de Lima. Como muchas ciudades del Perú, Lima es una mezcla de progreso y atraso. Altos edificios y amplias avenidas en los distritos de la clase alta contrastan con la estrechez y congestión de los distritos de la clase media y la pobreza de los llamados pueblos jóvenes. En la segunda vuelta electoral del 10 de mayo de 1990, y en contra de todas las encuestas de opinión, un desconocido candidato, el ingeniero Alberto Fujimori, ganó las elecciones para presidente, derrotando al renombrado novelista peruano Mario Vargas Llosa. Alberto Fujimori es hijo de inmigrantes japoneses en el Perú. Se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional Agraria de Lima, pero nunca ejerció esa profesión. Trabajó como profesor de matemáticas hasta que fue elegido rector de la universidad. Hasta su candidatura en 1990 era un desconocido para la mayoría de los peruanos. El ingeniero Fujimori postuló en las elecciones liderando Cambio 90, un minúsculo partido político apoyado mayormente por grupos evangélicos. Muchos factores contribuyeron a su victoria electoral: la severa crisis económica, el avance de grupos subversivos, tráfico de cocaína y corrupción durante el gobierno de Alan García, y por último, el descrédito de los tradicionales partidos políticos generaron las condiciones para que los votantes creyeran en un independiente recién llegado en detrimento de los líderes políticos tradicionales. Mrs. Bowen, ¿cómo describiría usted la situación del Perú en 1990? ¿Y cuál fue el rol que jugó el Departamento de Estado, la CIA y la DEA en su relación con el régimen de Fujimori? La situación era muy complicada a los comienzos de los 90 porque estaba Sendero Luminoso. Había una intensa actividad terrorista, al punto que mucha gente pensaba que el país estaba a punto de caer en manos de Sendero Luminoso. La CIA tenía mucho interés en mejorar la inteligencia, en encontrar los lugares donde los líderes terroristas se escondían. Ellos querían que Montesinos se comprometieran a ayudarlos a capturar a los terroristas. Por otro lado, ellos no estaban hasta ese momento muy interesados en si Montesinos estaba o no envuelto en tráfico de drogas. Y yo pienso que lo que podemos llamar guerra entre la DEA y la DEA hacía lo mejor que podía para detectar y capturar a los narcotraficantes. La CIA tenía más interés en la seguridad nacional y la seguridad del hemisferio, porque en ese momento, si el Perú se convertía en un serio riesgo para el hemisferio, si Sendero Luminoso, una organización maoísta, pudiera de alguna manera tomar el poder en Perú, algunos americanos consideraban que el continente entero podría colapsar. O sea, las masacres ocurridas en los tiempos de Alan García, lo único que habían producido era acrecentar el odio del senderismo en contra del sistema y acrecentar sus filas, que eso era lo peor. Otro factor fue la incapacidad de unidad de los partidos de izquierda. En 1990 se presentaron en dos frentes y esa división favoreció a Fujimori. Finalmente, Mario Vargas Llosa, el candidato contendor, se presentó a las elecciones en una alianza con los partidos de derecha, aquellos viejos y desacreditados partidos políticos, lanzando una millonaria y extravagante campaña electoral que generó desconfianza y antipatía en la mayoría de la población de clase media y pobre, la cual votó mayoritariamente por Fujimori. O sea, primero que nada, la política de Alan García produjo una tendencia a la quiebra en casi todas las empresas públicas, pero se obligó a trabajar con precios por debajo de su costo, ¿no? Entonces, obligaba a subsidiar al Estado a estas empresas, pero como el Estado estaba en una crisis de los demonios, no lo subsidiaba con inflación, entonces evidentemente las empresas entraron en una situación próxima al colapso. García deja un país con hiperinflación,
deja un país con un gobierno desacreditado por corruptelas y malos manejos, y en realidad Fujimori es un hijo del gobierno de García. En el 90, los votantes peruanos tenían tres opciones electorales claramente diferenciadas: los viejos partidos de derecha, liderados por Vargas Llosa, el APRA en el centro, y la izquierda representada por el Frente Izquierda Unida. Entonces, ¿de dónde procedieron los votos para el candidato Fujimori? En la primera vuelta, el APRA logra un 20%, ¿no? No podía haber logrado más. Ya era una cosa increíble que el APRA lograra 20% con hiperinflación, violencia y todo lo que había. Por lo tanto, los votos de Fujimori no vinieron del APRA, vinieron en la segunda vuelta, ¿no? ¿De dónde vinieron en la primera vuelta? Vinieron de la izquierda, fundamentalmente de la izquierda. Hubo, sin embargo, dos factores de suma importancia que a la postre fueron decisivos en la victoria electoral de Fujimori. Uno fue la posición tomada por el entonces presidente Alan García. García, ante el temor de una investigación severa que iba a realizar Vargas Llosa sobre las corruptelas del gobierno aprista, inventa a Fujimori, le da asesoría. El señor Hugo Otero, asesor de García, empieza a asesorar al señor Fujimori. El señor Fujimori le consulta a García para el debate. ¿Cómo debe enfrentar a Vargas Llosa en el debate? Y el APRA entusiastamente recibe el triunfo de Fujimori casi como suyo. El segundo factor, posiblemente el ingrediente clave en el triunfo de Fujimori, fue un evento aparentemente fortuito. El doctor Vladimiro Montesinos, un abogado de dudosa reputación, fue presentado a Fujimori por el estratega de su campaña electoral, el sociólogo Francisco Loaiza. Fujimori era el candidato que yo estaba poniéndolo en el escenario. Yo era el estratega de la campaña de Fujimori. Entonces, Popio Olivera, este reciente embajador en España, desata una campaña contra Fujimori, acusándolo de evasión de impuestos, porque habían descubierto que Fujimori había vendido una casa aparentemente por 18.000, era por 60.000, pero él hacía aparecer como que lo había vendido en $18.000. ¿Una casa? Una casa en La Molina. Molina. De que eran 54 casas. Bueno, descubrieron de una sola. Él había estado metido en otras operaciones. Entonces, cuando se desata la ofensiva de Olivera, yo tengo que buscar a mi candidato. Yo era el que manejaba la parte estratégica. Tenía que buscar cómo salvar a Fujimori de este impasse, porque en el fondo se habla que había una operación montada para sacarlo de carrera simplemente. Entonces, yo me descubro que Montesinos está como asesor del fiscal supremo de la nación, Pedro Méndez Jurado, que lo citó en el libro. Y bueno, para mí era el cuadro ideal, y lo llamo. A los 5 minutos estaba en mi casa pidiéndome toda la documentación que pudiese para liberarlo. Tuvo un trabajo que realmente a Fujimori le pareció de primer nivel, porque lo liberó en 3 días, lo liberó de toda responsabilidad y le permitió seguir en la carrera política. Entonces, lo que hizo fueron operaciones de orden judicial para arreglarle asuntos judiciales a Fujimori, organizarle problemas judiciales al adversario, ¿no? Lo relaciona con militares, ¿no? Le da información sobre el poder, ¿no? Le quita escrúpulos respecto a una serie de cosas. En ese aspecto el factor psicológico juega de una manera muy importante. Cuando él sale elegido, no tiene ninguna estructura, ningún programa, la gente que lo rodea está detrás de intereses específicos, propios, algunos muy clientelistas, y él sabe que es enormemente débil. Ha derrotado a la coalición más importante de los partidos de derecha y de los grupos empresariales en el Perú, ¿no? Que están gritando golpe, golpe en la calle, ¿no? Y tiene una enorme desconfianza en sectores de las Fuerzas Armadas, que creen que él va a ser un gobierno débil frente a la subversión que en ese momento está en desarrollo. Y para remate, la izquierda, que se ha dividido, ¿no? Decide darle su voto
argumentando lo siguiente, de que va a ser un gobierno débil y que entonces las organizaciones populares van a poder ganar más con un gobierno así que con el gobierno de Vargas Llosa, el eventual gobierno de Vargas Llosa, que era identificado con el de Cristiani, de El Salvador, o gobiernos de ese calibre. Entonces, en ese tipo de circunstancias, Fujimori se está moviendo en el vacío. Y nadie está en condiciones de llenar ese vacío. La audacia de Montesinos es presentarse como capaz de llenar plenamente el vacío, ¿no? Y lo que hay que preguntarse es cómo se convence Fujimori, que es un hombre desconfiado, ¿no?, de que este hombre puede hacerlo así, ¿no?, de que puede realmente, tiene que haber habido una serie de pruebas, ¿no?, de que eso era posible, ¿no?, para que entre esta suerte de asociación. Pero en el año 1990 no era desconocido que él había sido expulsado del ejército con deshonor. Claro, él fue expulsado del ejército, le digo yo, porque yo conozco todos los incidentes, por qué lo expulsaron. Él lo expulsan del ejército porque él hace abandono de destino. Entonces él utilizó ciertas amistades que le habían quedado cuando estaba en el Cabo Jardín, y uno de ellos, un coronel que estaba justamente en la dirección de migraciones. Entonces sacó un pasaporte y logró salir bajo el disfraz de que estaba haciendo de vacaciones, y se fue a Estados Unidos escapándose. No había dado parte a su comando. Y él fue convicto Simplemente por falsificación, falsedad, abandono de puesto. Abandono de puesto, de destino, le dicen ellos. Abandono de destino. Segundo, falsificación de documentos para lograr ese pasaporte, porque a ellos el ejército les consigue el pasaporte. Ellos no pueden conseguir por otras vías, sino a través del ejército. Entonces, cometió una serie de delitos militares, ¿no? Por eso lo meten preso, pero por abandono de destino. Después va a haber, en el 82 recién, a él lo van a meter por traición a la patria, porque descubren que ha vendido documentos a la CIA, ha vendido documentos al Ecuador, etc. Entonces, recién se viene un nuevo proceso, pero que desgraciadamente el Consejo Supremo de Justicia Militar lo libera, sobresiguiendo su caso, ¿no? Sí. La eficacia del abogado Montesinos fue suficiente para convencer a Fujimori que este ex capitán, expulsado del ejército, acusado de agente de la CIA y de traidor a la patria, era justamente el hombre que él necesitaba como asesor personal. Entre el 10 de junio, cuando Fujimori ganó la segunda vuelta electoral, y el 28 de julio, cuando asumió la presidencia, tuvo lugar un evento crucial. Aduciendo razones de seguridad, Montesinos convenció a Fujimori a mudarse temporalmente con su familia a las instalaciones del Círculo Militar, una especie de club social de los militares en Lima. Pero la verdadera razón era ponerlo en contacto con un grupo de jefes militares, quienes habían preparado un plan de gobierno cuyo punto central era la modificación de las leyes antisubversivas, el cual querían ponerlo a consideración de Fujimori. El plan sustentaba que para poder derrotar la subversión, los militares necesitaban amplia libertad de acción y protección legal, y eso requería la modificación del marco legal de lucha antisubversiva. Ahora bien, ¿fue el presidente Fujimori conminado a aliarse con estos militares bajo la amenaza de un golpe militar? ¿O él la acogió porque coincidía con sus intereses personales? Oh no, yeah, the Plan Verde was a reality. Yeah, this was El Plan Verde fue una realidad. Military scenario, ¿no? I mean, something that Este fue un bosquejo militar, Alan García. algo que se había preparado al final del gobierno de Alan García. Hypothesis leading towards a coup. Una hipótesis que apuntaba hacia el golpe
long-term authoritarian government. Y luego una especie de gobierno autoritario de larga duración, con un civil como la cabeza del gobierno o del Estado, sostenido por las Fuerzas Armadas. Yo creo que Montesinos es precisamente la persona que introdujo a Fujimori al Plan Verde. Y Fujimori dijo: yo soy el hombre, aquí estoy yo. Entonces quiere decir que el autogolpe se ajustaba al Plan Verde actualizado. Oh, sí. En realidad, el Plan Verde encajaba perfectamente, porque el golpe condujo a una nueva constitución que permitía la reelección. Esa era la idea. 5 años es muy corto tiempo, se necesita la reelección, se necesita un presidente para un largo periodo. Estos fueron los elementos básicos. Ganada la elección, Fujimori es conducido al encierro por parte de Montesinos. En ese encierro se toman las decisiones principales. Y en las decisiones principales entran Montesinos, Hernando de Soto, ¿no? Hernando Soto hace el contacto con Javier Pérez de Cuéllar. Javier Pérez de Cuéllar lo pone en relación con el FMI y el Banco Mundial, y el FMI y el Banco Mundial lo reciben inusualmente cuando todavía no es gobernante, ¿no? Y más inusualmente cuando se trata de un heterodoxo, y le explican cómo es que se van a comportar con él, en tanto él decida hacer una ruptura muy clara con el régimen de García. Fujimori, pragmático como tú has dicho, descubrió que en eso estaba su vida, ¿no? Y que el problema para él eran las Fuerzas Armadas, pero tenía que tener resuelto el problema económico, ¿no? Donde podía caer era en las Fuerzas Armadas, donde podía sobrevivir era en una alianza con las Fuerzas Armadas. Y si tenía que hacer eso, tenía que en lo económico darle la cuerda al otro. Entonces él, en buena cuenta, le dio la llave al Fondo Monetario. El Fondo Monetario manejaba las computadoras del Banco Central, integradas con las del MEP. Ahí, o sea, era un monitoreo, el monitoreo más cercano que hubiera habido antes de la crisis argentina. El 28 de julio de 1990, Alberto Kenya Fujimori juró como presidente del Perú. Ese día comenzaría para el pueblo peruano el período más inaudito de su historia. Las sorpresas comenzarían precisamente el primer día de su gobierno. La primera medida del nuevo presidente fue designar a Vladimiro Montesinos como asesor jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, una entidad que reporta directamente al presidente. Esa misma tarde, Fujimori encargó a Montesinos informar al ministro de Defensa la relación de los comandantes generales que pasarían al retiro y sus reemplazos. Las listas de altos oficiales de la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía fueron propuestas por el mismo Montesinos y aprobadas por Fujimori. La sorpresa mayor llegaría, sin embargo, la noche del 8 de agosto en un mensaje televisado del ministro de Economía, el señor Juan Hurtado Miller. El gobierno anunciaba un drástico paquete de medidas económicas que elevaba los precios de todos los artículos, servicios y combustibles. Era nada menos que el tan temido plan de shock económico que Fujimori prometió no implementar. El anuncio era tan dramático para las clases populares que el mismo ministro terminaba su presentación implorando la ayuda de Dios. Nuestra presencia en el mundo. Que Dios nos ayude. Mire, en un día el precio del combustible subió en 430%. En un día. Y por supuesto la devaluación monetaria fue brutal y la devaluación del ingreso de la gente fue extraordinario, a tal punto que todos los restaurantes, bodegas y comercios del país cerraron por 2 días, porque no sabían a qué precio vender los productos, ni se ubicaban frente al shock que se había producido. ¿Por qué, habiendo predicado una política no shock, Fujimori aplica un shock? Yo creo que es porque inmediatamente después de que gana las elecciones en segunda vuelta, ante la orfandad de programa de gobierno, Fujimori toma contacto
con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. Y se convence de que debe llegar a un acuerdo con ellos y aplica las recetas del shock fondo monetarista a ultranza. El resto de países de América Latina aplicaron políticas de shock, pero aplicaron políticas de shock combinadas con programas sociales que amortiguaran el impacto social sobre la población, ¿no? de el shock económico que estaban produciendo. Esto no lo hizo Fujimori. Fujimori metió el shock a secas. El primer paso para satisfacer las demandas del Fondo Monetario Internacional era privatizar las empresas públicas. La privatización de las empresas de propiedad del Estado ha sido la más grande estafa que el gobierno de Fujimori ha hecho al pueblo peruano. No admitiría entonces que el señor Fujimori era tan inexperto en política y en manejo del Estado que podía ser engañado y manipulado por Montesinos y su mafia. No, porque tendría que admitir simultáneamente algo que es un imposible. Y eso sería que Fujimori es un estúpido. Y le puedo decir que es brillantemente astuto y siniestramente eficaz en sus mascaradas. No se olvide cómo llegó al poder. Él llegó al poder anunciando una salida populista y luego hizo el shock y luego malbarateó el país por 10.000 millones de dólares vendiendo, por ejemplo, la aerolínea Aeroperú, que costaba 180 millones de dólares en 19 millones de dólares. No me diga que Fujimori era un ingenuo. Si hay algo que nunca fue, si hay algo que nunca pudo ser, fue precisamente ingenuo Fujimori. El gobierno de Fujimori produjo un enorme cambio económico en el Perú. No solamente privatizó empresas públicas que tenían una importante presencia en el país, sino que fue más allá, las extranjerizó. Gran parte de las empresas fundamentales y ramas productivas y de servicios del país están hoy en manos de extranjeros. No son peruanos los que toman decisiones fundamentales sobre el manejo de esas empresas. Y paralelamente, el gobierno de Fujimori concentró enormemente la propiedad y la riqueza en pocas manos, acentuando una brecha social y económica entre los peruanos que ya era muy profunda. Yo creo que, mire, el Perú tuvo las mejores condiciones de hacer un gobierno eficaz con la privatización. Se privatizó un activo de más o menos así a bajo costo, se habla que podía haber alcanzado unos 17.000, 18.000 millones de dólares. Se remató en 9.000 millones. Entonces ellos han realmente hecho una operación tan negra que les interesaba simplemente llenarse los bolsillos. Usted ha visto los videos de Montesinos cómo entrega ladrillos de dinero a los dueños de la televisión, de los periódicos. La venta de las empresas públicas. La venta significó algo positivo. ¿Qué obtuvo el pueblo peruano o el Estado? Nada. Mira, las ventas, lo que se vendió, valdría grosso modo unos 30.000 millones de dólares. Se vendió a un precio que bordea los 11.000 millones de dólares. Eso es producto de la subvaluación en general de los bienes. De esos 11.000 millones de dólares, casi 3.000 y pico, 4.000, se fueron en diversas comisiones. O sea, todos los operadores de esta cuestión se llevaron algo así como el 30% del ingreso, ¿no es cierto? De allí, el Fondo Monetario ordenó que los dineros de la privatización fueran puestos en encaje, en una especie de reserva, no tocables, porque no querían que se usaran para gasto corriente. Luego Fujimori logró algunas autorizaciones. Esas autorizaciones eran para gasto en armas, ¿no? Para gasto de programas sociales, ¿no? Poco antes de que Fujimori dejara el poder, hizo un anuncio que fue absolutamente increíble, porque hasta ese momento no lo sabía.
en la cuenta sobre privatizaciones solo quedaban $500 millones. Pero esos $500 millones eran menos que todos los intereses generados por el dinero, o sea, estaba en negativo, pero los intereses habían mantenido de un pequeño fondo, ¿ya? Eso es lo que pasó con las privatizaciones. O sea, en resumen, el país no vio de las privatizaciones, ¿no?, una que pueda decir, por ejemplo, mira, esas 10 carreteras, esos 20 puertos, esos hospitales, etcétera, reflejan que canjeamos, ¿no?, empresas mineras por hospitales, por decir así. No hay nada de eso, absolutamente. Desde el 80 al 90 se produjo un fenómeno subversivo que al final de la década parecía que no estaba controlado. Y había tantos atentados de terrorismo urbano, había además un desmanejo económico tan grande, recordemos que Alan García había terminado su gobierno, que un sector de militares consideró, y una cúpula importante militar consideró que era necesario un gobierno autoritario para que combatiera con mano dura y férrea la subversión a un costo social grande, pero sucedió luego la sorpresiva partición de Fujimori y hubo después otra sorpresa, que Fujimori estaba dispuesto a hacer eso. Entonces, simplemente Fujimori tomó la receta militar, no con las mismas personas, es decir, las personas que prepararon el golpe fueron desplazadas por Montesinos, pero la idea, el programa, era el mismo, y fue lo que se aplicó a partir del 90. Para aplicar esta receta militar de guerra sucia contra la insurrección y de impunidad que los militares promovían, era necesario modificar las leyes sobre la lucha antisubversiva, lo cual sería difícil, pues Fujimori no tenía mayoría en el Congreso. Fujimori y Montesinos acudieron a otra estrategia. Y entonces, él, asesorado por Montesinos, desde el año 90, hace una campaña para desprestigiar al Congreso y para desprestigiar al Poder Judicial. Dos instituciones que ya estaban desprestigiadas, pero que son agredidas sistemáticamente para terminar con ellas y preparar el terreno del golpe. Generales, ¿no? Y la otra fue la creación de un Consejo Nacional de Defensa o algo así en la que el presidente tendría la dirección máxima. Y el Congreso en mayoría también autorizó iniciar los procesos de privatización de empresas y producir un conjunto de las reformas neoliberales que proponía Fujimori. De manera que Fujimori en realidad da el golpe del año 92 no porque tenía un Congreso que le boicoteaba o le impedía funcionar, sino que más bien... ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? Sino que tenía un Congreso que más bien cooperaba con una serie de sus acciones, pero obviamente mantenía un mínimo de nivel de control sobre temas de derechos humanos o de abuso de autoridad del gobierno central. Y él consideraba que necesitaba, para que su grupo mafioso tome control total del aparato del Estado, eliminar todos los contrapesos democráticos que representa la existencia de un poder judicial autónomo y de un Congreso autónomo. El 12 de noviembre del 91, Fujimori decreta una nueva ley militar que eliminaba el sistema tradicional de ascensos y le otorga
exclusivamente la autoridad de nombrar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, a quienes además podría mantener activos por tanto tiempo como él dispusiera. El presidente Fujimori también hizo sentir su carácter autoritario a su propia esposa, a raíz de declaraciones de esta acerca de irregularidades en el manejo de las donaciones de ropa que hacía el Japón para los pobres del Perú. La denuncia de Susana Higuchi fue muy temprana, fue casi comenzando el gobierno de Fujimori, fue en el año 90 en que ella comenzó a expresar el malestar que sentía frente al manejo de ropa usada que se enviaba donada del Japón y que ella decía era mal usada por una de las hermanas de Fujimori que la vendía. Luego ella fue elevando el nivel o el tono de sus críticas hasta que finalmente terminó semi-encarcelada, semi-secuestrada en Palacio de Gobierno. El presidente llegó al extremo de soldar la puerta por la que ella salía del Palacio de Gobierno, impedirle la salida, ¿no es cierto?, hasta que finalmente la echó de Palacio y virtualmente le quitó a sus hijos, generando una situación emocional extremadamente dura para ella. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. El 5 de abril fue otro momento dramático en el gobierno del presidente. Fujimori da el golpe de Estado el domingo 5 de abril de 1992. El jueves anterior, o sea, 72 horas antes, su esposa había denunciado a la familia Fujimori con rosa a la cabeza de estar robándose las donaciones japonesas, incluyendo la ropa. Eso fue un jueves. El domingo da el golpe de Estado, porque el viernes el Congreso anuncia que se crea una comisión para investigar las denuncias de la primera dama. Así que la cronología está perfecta, el timing es exacto. Denuncia de la primera dama en contra de la familia Fujimori, de su marido, del cual no estaba todavía separada, y golpe de Estado. El Congreso colaboró con el señor Fujimori casi en todo lo que podía, hasta que empezó a recibir los insultos constantes de Fujimori que empezaron a crear el clima de que efectivamente el Congreso era prescindible. Él ya desde el principio había imaginado un ejecutivo sin Congreso. El pretexto, la hora, era lo que necesitaba. El pretexto se lo dio su mujer, y la hora también. El golpe de Estado disolvió el Congreso, anuló cualquier investigación y, por supuesto, encerró a la señora Susana Higuchi de Fujimori en una especie de claustro carcelario dentro del Palacio de Gobierno. Fue muy conveniente para Fujimori, porque Fujimori había sido elegido sin mayoría en el Congreso, debido a que él creció tan rápido y tan tarde en el proceso electoral. Su partido estaba en minoría en el Congreso. Él sentía que se le hacía muy difícil gobernar. Era muy claro que en un golpe militar o golpe palaciego o autogolpe, como quiera llamársele, era muy conveniente. Y nosotros también sabemos, por las personas a quienes hemos entrevistado, que Montesinos estaba hablando con algunas personas acerca de eso desde noviembre, antes de abril. Eso es casi 5 o 6 meses antes del golpe. Montesinos ya estaba discutiendo esto con algunas personas. Entonces ellos iban a hacerlo de todas maneras. Sin embargo, yo creo que uno no puede desestimar la situación, el peligro que Sendero Luminoso en ese tiempo significaba para el Perú. Era una amenaza seria. Por lo tanto, si esto era un pretexto, fue un buen pretexto. Montesinos siempre quiso el golpe. Es claro por las personas con las que él habló y por su propio sentimiento personal que los militares eran los únicos que podían gobernar en el Perú.
Eso es lo que Montesinos pensaba. Él siempre pensó así. Ahora bien, Fujimori podría haber dudado de eso un poquito, pero con el agregado entendimiento que Sendero Luminoso estaba realmente amenazando Lima, habían cercado la ciudad, habían bombas diariamente. La situación se tornaba dramática. Yo creo que varias cosas se juntaron. Era muy conveniente para Fujimori, era perfecto, era lo que él había buscado todo el tiempo. Esto también dio libertad al tráfico de drogas. Yo creo que esto podría hacer tu historia muy complicada. Pero es muy interesante que el primer avión de Fernando Ceballos, quien ha sido arrestado por tráfico de drogas, llegó al Perú 2 días después del golpe. Precisamente el primer avión para su línea aérea, que después se supo que era una línea aérea de narcotráfico. Vino al Perú el 17 de abril de 1992. Yo no creo que eso sea una coincidencia. Esto les dio el escenario perfecto para la represión, para ser autoritario, gobernar con puño de hierro y traficar con drogas. You say in your book that Fujimori and Montesinos built a facade of democracy. Can you explain that, please? Algo que luce como una democracia, que hay un poder judicial aparentemente independiente, que hay un poder legislativo que hace lo que el legislativo se supone que debe hacer, al menos en apariencia, pero en los hechos Fujimori y Montesinos controlaban todo, mediante sobornos y extorsión. What was the U.S. government and Organization of American States response? Tú sabes, los americanos, como puedes ver, casi inmediatamente después del golpe, en solo días más o menos, perdonaron al Perú. En realidad, la comunidad internacional, con la excepción de algunos pocos países latinoamericanos, fueron muy blandos con Perú después del golpe. Indulgentes, sí. Lo que se vivió el año 92 es un clásico golpe militar. Se cerró el Congreso, se tomó control del Poder Judicial y se produjeron los cambios en el cuerpo diplomático, en los mandos militares necesarios para que la cúpula que manejaba el golpe tome control total del Estado. También fue intervenido el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué institución era esa? El Consejo Nacional de la Magistratura fue creado por Fujimori y debe ser un organismo de control de los magistrados del país. Pero Fujimori, paralelamente a esto, conformó una comisión interventora y reorganizadora del Poder Judicial, que luego terminó siendo lo que se llamó una Secretaría Ejecutiva del Poder Judicial. Desde ahí se manejaba el presupuesto, que ya no lo manejaba la Corte Suprema, y desde ahí se manejaba y se digitaba el nombramiento de jueces y vocales para las Cortes. ¿No fue esto más bien una cuestión exclusiva de Montesinos? No. Montesinos era un operador de Fujimori y un socio de Fujimori. Yo creo que la clave en la relación es que ellos se necesitaban el uno al otro. Lo que creo es que es muy interesante es que ellos juntos, separados, ellos eran muy débiles, pero juntos ellos tenían mucha fuerza. Montesinos era para Fujimori en muchas ocasiones el vínculo con los militares, es decir, el vínculo a una fuente de apoyo muy importante. Pero Montesinos por sí mismo no podía nunca llegar a ser presidente del Perú. Él era completamente inelegible. En ese sentido, él necesitaba a Fujimori para ser el presidente, para ser la cabeza del Estado visible mientras él lo era en las sombras. Usted dice en su libro que ciertos crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos antes del golpe habían sido falsamente atribuidos a Sendero Luminoso y a la policía. ¿Quiénes eran los verdaderos autores?
Bueno, yo digo que en 1990 y 1991 hubo operaciones especiales, se llaman así, es decir, operaciones que pueden ser de intimidación o asesinato o pues acciones extrajudiciales por parte del ejército. Estas acciones fueron en parte atribuidas a Sendero Luminoso, en parte a la policía, pero en realidad eran del ejército. Y esto no se ha sabido en muchas cosas que están apareciendo en el libro. Un mes después del autogolpe, otra masacre. Un amotinamiento de presos senderistas en el penal de Canto Grande en Lima fue reprimido violentamente por la policía y comandos del Grupo Colina. 42 reclusos fueron muertos, algunos de ellos ejecutados después de haberse rendido. Los militares han estado en la Cantuta desde mayo del 91, cuando Fujimori decide intervenir varias universidades nacionales, San Marcos, la UNI, la Universidad del Centro y la Cantuta. Según él, porque todas estas universidades eran nidos, focos del terrorismo y que había que poner control, ¿no? Se sabe que en la Cantuta en esa época había infiltrados del servicio de inteligencia, que me imagino harían sus informes, sus reportes, en los cuales muchos de los nombres de los estudiantes aparecían, ¿no? Como gente que protestaba, que participaba de las movilizaciones. Principalmente uno de los que estuvo encargado de reconocer y de elaborar estas listas fueron dos militares. Uno era José Tena Jacinto, que era un estudiante de la Cantuta, que era infiltrado del servicio de inteligencia y que ahora está detenido, y Aquilino Portela. Y dentro de los profesores se sabe que era un profesor Mejía Martel, ¿no? Que vive en Estados Unidos y que también era el encargado un poco de identificar. Nosotros, desde el primer momento en que nuestros familiares fueron detenidos, nosotros siempre hemos exigido que nos demuestren qué tipo de responsabilidad han tenido. O sea, si ellos dicen que escogieron a personas identificadas con Sendero Luminoso, o sea, que nos demuestren las pruebas que ellos tienen para acusar a nuestros familiares. 13 años después de pasar un juicio en el Poder Judicial, un juicio en el Foro Militar, ahora estamos nuevamente en juicio, nunca nos han demostrado ningún tipo de vinculación de nuestros familiares, ni con Sendero, ni con el MRTA, ni con ningún movimiento terrorista. Unos días después, el coronel Edmundo Obregón, jefe de la Escuela de Comandos del Ejército, fue asesinado por el Grupo Colina en represalia por haberse negado a internar en las instalaciones de la escuela a los estudiantes que habían sido secuestrados. Estuviste directamente envuelta en la entrevista a la señora Leonor La Rosa. Como muchas denuncias de este tipo, llegó como una llamada anónima a la redacción, a las oficinas de Contrapunto, que era el programa donde trabajaba. Y efectivamente nos pusimos en contacto con la mamá de Leonor La Rosa, la señora Leonor Bustamante, y ella nos contó un poco la historia que le había contado su hija sobre las torturas en el sótano del servicio de inteligencia, los nombres de los oficiales que le habían torturado. Y teníamos ese testimonio, pero no era suficiente para una denuncia tan grave. Pasaron 2 semanas, teníamos ya grabado el testimonio de la señora, pasaron 2 semanas hasta que decidimos, bueno, hay que ver la forma de ingresar al hospital militar para conseguir el testimonio de la señora La Rosa, porque es la única manera de poder salir a denunciar esto. Y ahí fue donde grabamos el testimonio de Leonor La Rosa, y efectivamente tenía signos de haber sido quemada, como ella refiere,
en las uñas de los dedos, en las yemas de los dedos, en los tobillos. Y ella se entera, estando en el hospital militar, porque viene el novio de Mariela Barreto a decirle que Mariela había desaparecido. Y días después se entera que encontraron los restos de Mariela Barreto decapitada y descuartizada, otra agente del Servicio de Inteligencia del Ejército. Entonces ella dice, empieza a atar cabos y dice, si a Mariela Barreto, por filtrar también información sobre el Grupo Colina, le ha pasado esto, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Cree usted que esas matanzas se cometieron con conocimiento y anuencia del presidente Fujimori? Yo veo difícil que Fujimori no haya sabido de todo esto. En primer lugar, porque si usted traza un perfil psicológico de Alberto Fujimori, va a ver que no es una persona ingenua, por el contrario, es una persona muy astuta, muy inteligente, que advierte mucho las cosas, con mucho olfato además, ¿no es cierto? Entonces yo veo absolutamente difícil, si no imposible, que él no supiera que estas cosas se estaban manejando. Además, existían versiones periodísticas y testimonios muy bien fundamentados de que todas estas cosas estaban pasando. Y finalmente se descubre al Grupo Colina, autor de todas estas matanzas, y lo que decide Fujimori es coger a un grupo de generales que alguna vez se quiso rebelar contra su dictadura, juntarlos con el Grupo Colina y declarar con su mayoría congresal una amnistía para todos. Es decir, enjuagó al Grupo Colina con unos generales que tomaron una decisión valiente de rebelarse contra el régimen. Eso revela que él tenía la inclinación de apoyar a toda esta gente. El 12 de septiembre de 1992 es capturado en Lima el líder del grupo subversivo Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, por un grupo especial de la Policía Nacional. La captura de Abimael Guzmán es un proceso que comienza exactamente en el año 89. Y Fujimori y Montesinos no tuvieron absolutamente nada que ver con la captura de Abimael Guzmán. La captura de Abimael Guzmán fue un logro de los oficiales del GEIN, que a su vez estaban trabajando en la DINCOTE, que se fue llamando en los sucesivos años que prosiguieron a esta primera gestación que ocurre en el año 89. El mérito fue del grupo del GEIN que estaba dirigido por policías pacientes que siempre consideraron que la mejor manera de combatir el terrorismo no era con el terror del Estado, sino con la inteligencia del Estado. Porque fidelizar la lucha contra terrorista, lo único que había producido hasta ese momento era incrementar la hueste de Sendero. Todas las técnicas que se saludan como exitosas para la derrota de la subversión, las rondas, los arrepentidos, el sistema penal, etcétera, etcétera, todos son producto del periodo fujimorista, ¿no? Son las leyes de Montesinos, además, las que se dieron entre el año 91 y 92, entre antes del golpe, que el Congreso las quiso resistir, y las posteriores al golpe. En estas circunstancias, Fujimori necesitaba a su asesor 24 horas al día. No fue difícil. El presidente se mudó a vivir a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. Había muchas decisiones que tendrían que tomar juntos. Mire, si usted tuviera la oportunidad de visitar lo que son las instalaciones de lo que hoy se llama el Consejo Nacional de Inteligencia, y antes era el CIN, usted podrá constatar que en el segundo piso del Servicio de Inteligencia Nacional, CIN, vivían en un extremo Vladimiro Montesinos y en el otro extremo Alberto Fujimori, sus hijos y su mamá. Una de esas decisiones fue la convocatoria a un Congreso Constituyente que redactaría una nueva constitución para legitimar su régimen. Además de eso, le permitió la reelección, por ejemplo, que estaba prohibida en la Constitución del 79, y paralelamente hizo algunas trampas en lo que a la institucionalidad del país se refería, ¿no? Por ejemplo, gracias a esa constitución permitió variar el número de magistrados en el Tribunal Constitucional. Gracias a esta constitución permitió interferencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. Hay una serie de cambios que son gravísimos. El plan de Fujimori era concentrar el poder en el presidente, cosa que esa constitución hace. 2,
porque su plan era también debilitar el rol económico del Estado al máximo para aplicar el plan neoliberal y porque apuntaba a reducir los derechos sociales y económicos de la población, cosa que también logró en la Constitución del año 93. ¿Fue la necesidad del presidente Fujimori de una reelección inmediata la razón para la convocatoria al Congreso Constituyente del 93? Esa era una de las razones. Había probablemente otras razones como desmantelar el poder judicial, controlar el Congreso. También se estaba pasando de un Congreso bicameral a un Congreso unicameral. Pero por supuesto la reelección era el asunto principal en este punto. Para referirnos a lo que estábamos diciendo antes sobre construir una fachada de democracia, ellos estaban bajo tremenda presión, Fujimori y su gobierno, de parte de los Estados Unidos y la OEA, para retornar a la democracia después del golpe de 1992. Ellos querían fabricar algo que luciera como democracia, pero que pudieran controlar, y eso explica muchas de sus acciones a partir de 1992, incluyendo la elaboración de esta nueva constitución. La noche del 13 de noviembre de 1992, un grupo de generales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas, liderados por el general del Ejército en retiro, Jaime Salinas, intentaron un golpe de Estado para derrocar a Fujimori y restituir el orden democrático. Fujimori, alertado por su asesor, se refugió en la Embajada de Japón. El intento de golpe fracasó. El general Salinas y los otros participantes fueron detenidos, varios de ellos torturados y finalmente dados de baja y enviados a prisión. Un proceso de purga de oficiales del ejército sucedió al intento de golpe. Fujimori, Montesinos y el general de Bari Hermosa aprovecharon la ocasión para deshacerse de algunos oficiales a quienes no consideraban simpatizantes del régimen, acusándolos de estar involucrados con el insurrecto general Jaime Salinas. Al final del año 1993, el presidente Fujimori y Montesinos tenían casi total control sobre las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Jurado Electoral, que era la institución a cargo de supervisar los procesos electorales. La Dirección del Sistema de Inteligencia Nacional, el SIN, se convirtió de facto en el comando central del gobierno. Desde allí, ellos conspiraron para manipular instituciones nacionales, con el objetivo de permanecer en el poder indefinidamente. Después de eso siguió un incesante proceso de represión y corrupción, hasta la caída del régimen en el año 2000, cuando ciertos videotapes obtenidos por un canal de televisión mostraban a Montesinos sobornando a congresistas, a propietarios de canales de televisión y diarios y a ciertos ejecutivos para que apoyaran al gobierno. El presidente Fujimori huyó al Japón y reclamó ciudadanía japonesa, y desde allí envió su renuncia a la presidencia del Perú vía fax. ¿Te ha servido la no la bolsita de servido? Los trabajos regados ahí. Está más disimular que el tema de todo negro.
Acá estamos también, estamos en diciembre ya. O sea, estamos